Muy bien, vamos a ver lo siguiente en series verbales. Bueno, más que series verbales en sí es, por ejemplo, una tipología semántica, ¿no? Como lo menciona ahí en el título. Tenemos, por ejemplo, algunas o algunos conceptos, ¿ya? De hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, holonimia y meronimia. Eh, Tal vez es un poco hacer un recuento, ¿no? Porque lo hemos visto en otras ocasiones, lógicamente, ustedes son chicos mayores ya, pero vamos a hacer una retroalimentación, si se quiere el caso, ¿no? Por ejemplo, la hiperonimia, para empezar, está muy ligada pues a la hiponimia, ¿no? Totalmente, ¿ya? No se puede hablar de las dos, no se puede hablar de las dos de una manera independiente cada una, sino que tiene que hablarse de ambas como una relación permanente, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de hiperonimia y de hiponimia, hablamos de una palabra mayor, una palabra general y palabras que están implicadas dentro de esta palabra mayor. Es como, por ejemplo, si yo digo guepardo, tigre, felino, león o torongo, ¿ya? El hiperónimo va a ser ahí felinos o felinos, ¿no? Va a ser el hiperónimo porque es la palabra mayor. Y los hipónimos, ¿no? Que están acá, los hipónimos son las palabras que están implicadas dentro de ese género, ¿no? Es como decir el género y sus especies en ese caso, ¿no? ¿Se entiende? Por un lado el hiperónimo es felino y por otro lado los hipónimos de felino son tigre o torongo, guepardo, león. ¿Se entiende? Muy bien. Esa es un poco la definición y despejar la duda de lo que son, porque creo que ya lo tenemos en conocimiento, hemos refrescado un poco la memoria. ¿Ya? Cuando hablamos de un cohipónimo, o lo que está acá, cohiponimia, no un derivado, hablamos de palabras que están compartiendo el mismo género, ¿no? Palabras que están dentro de, por ejemplo, es como cuando hablábamos hace un momento y decíamos león, tigre, ¿no? Son cohipónimos porque son palabras que están dentro de un mismo género, o sea, son palabras que están dentro de un mismo hiperónimo. ¿Ya? Comparten de manera igualitaria, perdón, esa relación de hipónimo, ¿ya? En ese caso es como decir tren, avión, son medios de transporte, ¿no? Tren y avión son cohipónimos, están al mismo nivel en cuanto a su relación, ya que estos están dentro de un mismo hiperónimo o género, ¿se entiende? Ya. Cuando hablamos de holonimia, también tenemos que hablar en relación a meronimia, ¿ya? O sea, todo esto de acá. No podemos hablar de uno sin hablar del otro, ¿ya? O sea, hay una relación ahí porque hay una complementariedad entre estas dos palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de holonimia, hablamos de un todo. Y cuando hablamos de meronimia, hablamos de sus partes, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo digo la palabra casa, ¿no? Como que es un holónimo, lógicamente es un holónimo porque meronimia vendría a ser cocina, ¿no? En las partes, ¿no? Sala, ¿se entiende? Habitación, comedor, ¿se entiende? Esas son las partes de casa, ¿se entiende? Es un poco la holonimia y la meronimia, es como que la bicicleta, ¿no? Usted tiene pedal, asiento, timón, ¿no? Pedal, asiento, timón son meronimos y la holonimia sería bicicleta, lógicamente, ¿no? Muy bien, esos son conceptos básicos que creo que hemos refrescado un poco la memoria porque como les digo son tipologías semánticas y son palabras que ya hemos visto anteriormente, sin embargo es propicio hacer un poco la retroalimentación del caso, ¿no? Ahora, en esta parte del apresamiento, cuando dice escribe series de cuatro elementos que respondan a las siguientes relaciones, muy bien, yo solamente voy a dar alcance de algunas y ustedes van en la clase del Zoom, en la clase virtual, van a completar como se debe, ¿no? Por ejemplo, hipónimos de cetáceo.
Bueno, estamos hablando de animales, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los hipónimos de cetáceo, no? ¿Se entiende? Cetáceo es un hiperónimo, pero ¿cuáles son sus hipónimos? Orca, delfín, ballena, por ejemplo. A ver, ahí he puesto tres. Ustedes me van, en clase de eso, me van a decir uno más, porque tenemos que tener una participación constante, ¿no? Por ejemplo, sinónimo de banal, que es una palabra lamentablemente no es muy familiar para los chicos, pero es bueno que la sepamos desde ya, ¿no? Y banal quiere decir como cuando uno dice, yo escuché, por ejemplo, en esto se dijeron, Magali Medina es un personaje banal, ¿no? No tiene por qué trabajar en esta época de pandemia porque su trabajo es banal y ella es un personaje banal, o sea, insustancial, o sea, insignificante. ¿Se entiende? Eso es banal, por ejemplo. Pero me está pidiendo cuatro elementos, ustedes me van a tener que decir dos más. Yo he dicho, porque he dicho insustancial y también dije insignificante. Muy bien. Por ejemplo, países, dice, hipónimos de países con TLC con el Perú. Bueno, países con TLC con el Perú vendría a ser un hiperónimo. ¿Y qué hipónimos hay dentro de ello? Por ejemplo, bueno, China, Corea del Sur, Chile. Averigüen uno más, pues, ¿no? Muy bien. Son esas palabras que, o mejor dicho, los países que tenemos que tener en cuenta de ese tratado de libre comercio que alguna vez el Perú hizo, ¿no? Muy bien. Ahora, las palabras con el prefijo anfi, ¿no? Bueno, anfi es un prefijo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de anfibio, ¿no? Que puede vivir en el mar, en el agua y puede vivir en la tierra. O hablamos, por ejemplo, de anfípodo, ¿no? Dos plantas de pies. Pero bueno, ustedes averigüen. Bueno, podo es pie, recuerden bien como una raíz semántica, raíz, perdón, griego latina. Vamos a ahora a dejar para que ustedes también lo complementen en la clase del Zoom. Muy bien. Esto, lógicamente, hay que recordar que estamos en la página 152 del libro virtual de RV, ¿ya? Así que ahí pueden encontrar todo lo que estamos haciendo porque yo me estoy guiando, como siempre, del libro virtual. Ahora, actividades económicas del Perú. Bueno, eso es muy sencillo, ¿no? También aparece como un hiperónimo y tenemos que poner algunos hipónimos, ¿no? Por ejemplo, está la ganadería, ¿no? La agricultura. Bueno, ¿y cuáles más estarán? Hay muchas, ¿no? Bueno, son unas cuantas actividades más económicas del Perú. Eh, Hay una variedad, entonces ustedes tienen que decirme cuáles son en Zoom como participación. Antónimos de procas, por ejemplo. Bueno, procas, para empezar, no como el antónimo, sino como su concepto, procas quiere decir grosero, vulgar. ¿Ya? ¿El antónimo cuál sería? Pues, a ver, eso lo dejo porque es una pregunta creo que sencilla, ¿no? Si yo digo que procas es grosero, vulgar, desvergonzado, indecente, obsceno, ¿no? Miren cuántas palabras he dicho, pero eso no es el fin, porque me está pidiendo no en los sinónimos. Yo he dicho sinónimos, pero me está pidiendo antónimos. Muy bien. Holónimos de petróleo. Bueno, el petróleo tiene ciertos componentes, ¿no? Como el metano, el butano, el nitrógeno, el azufre. Muy bien, ya dije los cuatro, ¿no? Pero capaz porque es un poco más, como que no lo conocemos muy bien tal vez, ¿no? Metano, butano, el nitrógeno, el azufre, son los componentes. Tiene más, lógicamente, el petróleo, pero son algunos, ya por dar un alcance. Ahora, cuando hablamos de antónimo de barruntar, barruntar quiere decir sospechar, suponer, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, eso quiero dejarlo a ustedes como para que en clase de Zoom me puedan decir, porque barruntar es suponer, sospechar, como que ya tienes un conocimiento previo y ese conocimiento previo te lleva como a cierta deducción con suspicacia, ¿no? ¿Se entiende? Una sospecha, ¿no? Una suposición. Pero ¿cuál sería el antónimo entonces? Si barruntar es sospechar, ¿no? Si barruntar es suponer, ¿cuál sería el antónimo? A ver, ustedes me tienen que responder en clase de Zoom, pero está sencillo. Asimismo, los cohipónimos de sufragio también. Bueno, cuando hablamos de sufragio,
Hablamos de por ejemplo, acá en el Perú vamos a hacer un sufragio para elegir al nuevo presidente, ¿no? ¿Se entiende? Es un sufragio de carácter electoral, lógicamente, que se hace cada cierto tiempo para elegir alguna autoridad, ya sea de gobierno local o de gobierno central, ¿no? ¿Se entiende? Esos son los cohipónimos de sufragio. ¿Pero cuáles son? Bueno, ya dije uno, creo, una elección, ¿no? A ver, quiero que averigüen más. Muy bien. Y los merónimos de microscopio, bueno, eso sí que quiero dejarlo de tarea, ¿no? Merónimos de microscopio, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, esto está en la página 152 del libro virtual, chicos. Trabájenlo. Y lo que está más abajo ya vamos a resolverlo también en clase como participación. Y algunas cosas dejaré como tarea. Muy bien. Eso es todo. Nos vemos.